Era una tarde en la que el cielo del norte de México lucía implacable, sin una sola nube. El sol caía a plomo, quemando la piel. Sin embargo, una mujer joven cruzó la entrada de la comandancia de policía municipal sin titubear. Su nombre era Valeria. Apenas tenía 25 años. Llevaba puesto el uniforme pixelado de selva del ejército mexicano, la Sedena, que se ajustaba perfectamente a su postura erguida y marcial. Sus botas tácticas golpeaban con firmeza el concreto del patio, atrayendo la atención de cualquiera que alcanzara a escuchar el eco de sus pasos. Llevaba el cabello recogido en un chongo impecable, cumpliendo estrictamente con el reglamento militar, y su rostro, de rasgos finos pero endurecidos, ocultaba una furia contenida. No había sonrisas, no había saludos de cortesía. Sus ojos oscuros miraban fijamente hacia el edificio principal como si estuviera cazando una presa que había colmado su paciencia. Valeria no era simplemente una soldado cualquiera. Ella era el símbolo de la valentía de una mujer mexicana que no se iba a quedar callada cuando su familia era víctima de una injusticia. No venía de visita ni a hacer barrio. Venía cargada de una rabia silenciosa. Detrás de la serenidad de su rostro se guardaba el rencor por el trato abusivo que había sufrido su hermano menor. La motocicleta de su hermanito, una itálica de trabajo que debería haber sido recuperada legalmente tras una infracción menor, se había convertido en una herramienta de extorsión por parte de la autoridad. 10,000 pesos. Esa fue la cantidad que el policía corrupto le exigió como mordida para soltar el vehículo. Y hoy, Valeria decidió no seguir el protocolo burocrático, ni levantar una denuncia en asuntos internos que jamás prosperaría. Decidió entrar sola a la boca del lobo, lista para destrozar a cualquiera que defendiera esa injusticia. Cada paso de Valeria en el patio de la comandancia sonaba pesado, pero cargado de una autoconfianza inquebrantable. Los policías municipales que miraban desde las ventanas comenzaron a prestar atención. Algunos entrecerraban los ojos bajo la sombra de sus gorras. Reconocían el uniforme militar, sabían que con el ejército no se juega, pero ignoraban que detrás de ese camuflaje había una hermana mayor que no iba a permitir que extorsionaran a su sangre. El sonido de sus botas resonaba como el martillazo de un juez dictando sentencia sin previo aviso. Todos los que estaban en el patio voltearon. ¿Quién era esa fibra? ¿Qué buscaba? Pero Valeria ignoró las miradas. Para ella, solo existía una persona a la que quería ver, Ramírez. El comandante gordo y corrupto que debía responder por su arrogancia. Valeria se detuvo frente a la puerta principal del Ministerio Público. Respiró hondo el aire caliente y empujó la pesada puerta de metal con fuerza. La puerta se abrió de par en par, revelando el ruido de la actividad interior. El ambiente policial la recibió. Había oficiales tecleando informes con desgana en máquinas viejas. Otros se reían ruidosamente sentados sobre los escritorios, echando relajo, platicando de fútbol y tacos. Como si todo estuviera perfecto. Pero la presencia de Valeria cortó ese ambiente de tajo. Todas las cabezas giraron, el bullicio se transformó en un silencio incómodo. En medio de esa sala, con una voz potente que retumbó en las paredes, y una mirada que cortaba como navaja, Valeria expresó su furia, retando directamente al comandante Ramírez a que saliera y diera la cara. No era el Código Penal el que hablaba, sino los ovarios y el coraje que exigían justicia. Al entrar más a fondo en la sala principal de la comandancia, Valeria fue recibida por un panorama que distaba mucho de la disciplina castrense a la que ella estaba acostumbrada. Sí, algunos policías fingían estar ocupados con expedientes, con los dedos golpeando teclados y caras serias frente a monitores polvorientos. Pero eso era solo la fachada. El resto era la viva imagen del cinismo de una institución que debería proteger a la ciudadanía. Un grupo de policías estaba echando la hueva, recargados en sus sillas, revisando Facebook en sus celulares, riéndose a carcajadas de videos virales. Bromeaban con vulgaridades, sin ninguna preocupación. Parecía más una cantina o una reunión de compadres que una oficina de seguridad pública. Valeria se plantó firme en el umbral. Su cuerpo no se movía, pero sus ojos escaneaban cada rincón como un radar. No llegó con un buenas tardes. No había intención de ser amable. Solo observaba.
En su rostro moreno claro y frío no había ni una pizca de interés por las conversaciones ajenas. Leía la situación, entendiendo cómo funcionaba ese nido de ratas con solo un vistazo. La oficina estaba llena de oficiales, pero vacía de vocación de servicio. Todo lo que veía confirmaba su creencia. A su hermano lo habían tratado injustamente en este lugar que se llenaba la boca hablando de la ley. Algunos policías empezaron a notarla más de cerca. Entrecerraban los ojos al ver la figura militar. Una mujer joven, parada sola, con una actitud tan fría como el hielo. Un oficial sentado detrás de un mostrador le hizo una seña con la barbilla a un compañero y le susurró algo al oído. Seguramente se preguntaban quién era esa morra, qué quería y por qué traía esa cara de pocos amigos. Pero ninguno se acercó. El silencio que se extendía por los rincones solo hacía que la tensión aumentara. Valeria seguía inmóvil, pero su aura de autoridad empezaba a rasgar esa falsa comodidad que reinaba en el lugar. El tiempo pasaba lento. Las risas se apagaron. El ambiente cambió, no por una orden de un superior, sino porque la presencia de Valeria incomodaba esa calma corrupta. Aún no había dicho una palabra más, pero su existencia bastaba para que el aire se sintiera denso. Había algo acechando en su silencio, no era miedo, era preparación. Cualquiera que la observara con atención lo sabría, Valeria no venía a negociar. Estaba conteniendo algo que en cualquier momento podía estallar. Y cuando eso pasara, no habría nadie que pudiera detenerla. Después de analizar la situación tan patética y poco profesional, Valeria comenzó a moverse. Sus pasos eran lentos pero seguros, cruzando la sala con una mirada de francotirador. No saludó a nadie, no pidió permiso. Sabía perfectamente a quién buscaba. A ese sujeto que había hecho que su hermano se sintiera humillado y robado frente a la ley. Ese hombre no era solo un problema personal para Valeria, era el símbolo de todo lo podrido del sistema que operaba sin control. Hoy, ella enfrentaría a ese sistema cara a cara, no con un oficio sellado, sino con la mirada de un soldado de infantería. Varios policías empezaron a darse cuenta de que la joven del uniforme camuflado no era una visita cualquiera. Su mirada era demasiado profunda para ser un civil perdido. Su paso era demasiado calmado para tener prisa. Su lenguaje corporal enviaba un mensaje claro: aquí hay alguien que me las va a pagar. Los murmullos crecieron detrás de los escritorios. Algunos oficiales se pusieron serios, cambiando su postura relajada. Pero nadie se atrevió a interpelar a Valeria, porque detrás de su silencio había una presión que no podían ignorar. Y Valeria no necesitaba explicar quién era. Solo necesitaba seguir caminando. Al final de un pasillo estrecho, sus ojos captaron a la figura que su hermano le había descrito entre lágrimas de rabia. Un hombre panzón, parado con desidia, recargado en el marco de una puerta pequeña. El uniforme azul oscuro le quedaba reventando en la zona del estómago, y su cara redonda y grasosa estaba dominada por una sonrisa burlona. No hacía falta preguntar, ese tenía que ser Ramírez. Cuerpo pesado, andares torpes y una mirada de prepotencia absoluta. Valeria detuvo su marcha a unos metros de donde el hombre estaba parado. Se miraron fijamente. No salió ninguna palabra de la boca de Valeria, pero su actitud fue suficiente para que Ramírez levantara la barbilla con esa soberbia típica del jefe que se siente intocable. Ramírez sonrió con cinismo. ¿En qué le puedo ayudar, mi soldadita?, dijo en voz baja, arrastrando las palabras con la intención de minimizarla. Los otros policías alrededor empezaron a prestar atención a la interacción. Algunos se acercaron, olfateando el conflicto. Pero Valeria no respondió a la pregunta. Solo se mantuvo firme, clavando sus ojos en la cara del tipo, conteniendo toda la furia acumulada desde que supo que a su hermano lo habían obligado a buscar 10,000 pesos para alimentar la codicia de quien debía protegerlo. Ese día no venía con un enojo descontrolado. Venía con el orgullo de una hermana, de una ciudadana y de un elemento de las Fuerzas Armadas que sabía que la paciencia se había agotado hacía mucho. La tensión llegó al límite cuando Valeria dio un paso más hacia Ramírez. Ya no había nada que contener. El pecho se le inflaba de coraje y su rostro reflejaba una determinación sin dudas.
En medio de esa sala llena de policías, Valeria se plantó, mirando directo a los ojos de aquel hombre obeso en el umbral. Y entonces, con una voz clara y afilada, soltó la frase que congeló la comandancia entera: si te crees muy hombre y muy correcto, enfréntame en el patio de afuera. Demuestra tu valor, no escondido detrás de un escritorio, sino bajo el sol. La frase estalló en el aire como un disparo. Cero cortesía, cero negociación. Por un momento, el ambiente se congeló. Los policías que antes cotorreaban, ahora parecían estatuas. Nadie se atrevía a decir nada. Sus miradas iban de Valeria a Ramírez como si estuvieran viendo el inicio de una catástrofe. Algunos empezaron a susurrar: no manches, ¿oíste eso? Pero los susurros no tapaban el sonido de los corazones acelerados. El reto de Valeria no era un blofeo. Era un desafío abierto, lanzado con agallas en el corazón mismo del poder de su enemigo. Sin embargo, esa tarde, la moral y la valentía venían de afuera de esa institución. Venían de una mujer joven con uniforme militar. Ramírez no contestó de inmediato. Levantó la cara con una sonrisa chueca, tratando de tapar su nerviosismo con esa arrogancia que llevaba años cultivando a base de mordidas y abusos. ¿Tú quién te crees que eres, pinche vieja? Esto es una delegación de policía, no es el cuartel para que andes jugando a la guerrita, dijo, soltando una risa seca, tratando de recuperar la autoridad que se le estaba desmoronando. Pero su tono de voz no sonó tan firme como siempre. Había un temblor de duda al final de su frase, audible para cualquiera que tuviera oído fino. Algunos policías a sus espaldas sonrieron burlonamente. No porque apoyaran a Ramírez, sino por la sorpresa de ver al jefe siendo humillado en público. Valeria seguía en silencio, pero su postura gritaba más fuerte que cualquier insulto. No necesitaba discutir. Ya había lanzado el guante. Y ahora el mundo esperaba a ver si el gordo que se sentía el dueño del pueblo tenía los pantalones para aceptarlo. Lo miraba sin parpadear, mientras su puño izquierdo se cerraba lentamente. Los demás policías intercambiaban miradas. El pleito era inevitable, y entre todos los hombres uniformados ahí, solo una mujer estaba parada con la frente en alto, lista para jugarse el honor donde se debía. Ramírez caminó despacio hacia el frente. Su enorme barriga se movía con cada paso pesado. La sonrisa de desprecio en su cara dejaba ver unos dientes amarillentos. Se detuvo a escasos metros de Valeria. La barrió con la mirada de pies a cabeza. No con respeto, sino con esa lascivia y prepotencia del macho que se siente impune. ¿Es en serio, mija? Una vieja del ejército se mete a la casa de la policía a ladrar, dijo con tono burlón, lo suficientemente fuerte para que todos lo oyeran. Se escucharon risitas desde las esquinas, de esos policías que no entienden lo que es el honor. La oficina se convirtió en un circo. Los otros oficiales, que antes solo miraban, ahora empezaban a calentar el ambiente. Algunos se reían fuerte, otros daban codazos. «Uy, se va a poner bueno». La sargento quiere medir fuerzas con el comandante, soltó uno con una mueca. Otro agregó: «Vamos a ver cuánto le dura lo valiente a la soldadita». Trataban la situación como si fuera un espectáculo de lucha libre, olvidando que Valeria no estaba ahí para lucirse. Estaba ahí porque la ley ya no servía. Ramírez se envalentonó más. Dio otro paso, quedando a una distancia de un brazo de la cara de Valeria. ¿Crees que puedes ganar aquí? ¿En mi terreno? ¿Crees que esto es tu campo de entrenamiento? Le dijo con una soberbia forzada para ocultar su inseguridad, tratando de dominarla verbalmente, esperando que ella se achicara o perdiera los estribos. Pero lo que tenía enfrente no era una civil asustada. Era una soldado forjada en la disciplina, el respeto y los principios del Plan DN3, alguien que conocía el sacrificio. Y más que eso, era una hermana furiosa. Valeria siguió callada, pero su silencio no era sumisión. Era justo la fuerza que a Ramírez le faltaba. Su mirada no tembló, atravesando el ego que recubría al policía. La mano de Valeria no temblaba, su respiración era estable, e incluso una leve sonrisa, plana y peligrosa, apareció en su rostro.
una señal mortal de que no pensaba retroceder. Los policías dejaron de reírse. La tensión se transformó en expectativa pura. Todos sabían que si Ramírez seguía empujando, cruzaría una línea sin retorno. Pero, ya fuera por orgullo o por la vergüenza de ser retado frente a la tropa, Ramírez parecía listo para dar el siguiente paso. La tensión en el aire finalmente se rompió cuando Ramírez caminó hacia la salida. «Órale pues, vamos a arreglar esto afuera para que todos vean quién manda aquí», dijo, volteando a ver a sus compinches buscando aprobación. Su cuerpo obeso se balanceaba al caminar, fingiendo una confianza que no tenía. Quería mostrar dominio. Varios policías lo siguieron, emocionados como niños que van a ver una pelea en el recreo. No se daban cuenta de que lo que iban a presenciar no era entretenimiento, sino un juicio sumario contra su propia corrupción. Valeria lo siguió, sin prisa, pero con una autoridad natural. Sus pasos eran ligeros y tácticos. No le importaban los chiflidos ni las miradas lascivas de la bola de policías. Para ella, el patio no era un escenario, era el campo de batalla donde recuperaría la dignidad de su familia. Al abrirse la puerta principal, el sol del desierto los golpeó de lleno. El patio de la comandancia se volvió el centro del universo. Algunos civiles que pasaban por la calle voltearon al notar el alboroto. Ramírez caminó rápido hasta el centro del patio de concreto. Se paró sacando el pecho, con las manos en el cinturón donde colgaba su arma, sintiéndose el rey del barrio. Señaló el suelo con desprecio, ordenándole a Valeria que se parara frente a él. «Vente. Enséñame qué traes. No nada más ladres adentro», gritó, soltando una carcajada vulgar. Valeria no dijo ni pío. Caminó hasta quedar frente a Ramírez. La distancia era de menos de 2 pasos. El sol hacía brillar su uniforme, haciéndola resaltar entre tanto uniforme azul desgastado. Se paró en posición de descanso, firme, sin inmutarse por las burlas. Su mirada era un láser perforando la grasa y el ego de Ramírez. En ese momento, aunque nadie hablaba, todos sentían que frente a ellos no había solo una guachita, sino una fuerza de la naturaleza que no se compra con dinero ni placas. Aprovechando el silencio tenso, Ramírez quiso madrugarla. Sin aviso, sin honor, dio un paso rápido y lanzó un derechazo con toda su fuerza a la cara de Valeria. El puño pesado impactó de lleno en el labio de la soldado, un sonido seco, un pum, que hizo saltar a los espectadores. La sangre brotó de inmediato de la comisura de su boca, goteando sobre su barbilla y manchando el cuello de su camuflaje. Los policías hicieron un escándalo, unos gritaban «Eso es todo, jefe», otros se quedaron callados. Pero Valeria no cayó. Sus piernas se afianzaron al suelo como raíces, aguantando el dolor sin emitir un quejido. Ramírez no había terminado. Sintiéndose ganador en su propia casa, se abalanzó de nuevo, esta vez con las 2 manos, directo al cuello. La agarró con brutalidad, apretando con saña, queriendo romperle el espíritu frente a todos. La respiración de Valeria se cortó. Su cara se puso roja. Sus manos subieron para tratar de quitarse las manazas de encima. Ramírez gritaba incoherencias, descargando su odio contra una mujer que creyó fácil de vencer. Su agarre no era solo violencia física, era un insulto a todas las mujeres que se atreven a cuestionar al poder. Los policías alrededor solo miraban. Nadie metió las manos. Nadie dijo basta. Dejaron que le estrangularan como si fuera un animal. Disfrutaban el show, pensando que la soldadita iba a terminar llorando en el piso. Qué equivocados estaban. No sabían a quién tenían enfrente. Valeria no fue a mostrar debilidad. Fue a darles una lección de vida. En medio de la asfixia, con la garganta a punto de colapsar, los ojos de Valeria brillaron más fuerte. La sangre en su boca le sabía a hierro, pero su determinación estaba intacta. Dejó que el ataque entrara porque sabía que el contraataque sería definitivo. Aún con las manos de Ramírez en su cuello, Valeria reaccionó. No era una peleadora callejera, era una experta en combate cuerpo a cuerpo. Tensó los músculos y con un movimiento rápido y técnico, golpeó las muñecas de Ramírez,
rompiendo el agarre al instante. Ramírez se sorprendió, sus brazos se abrieron, y en una fracción de segundo, Valeria pasó de víctima a verdugo. El primer golpe fue un gancho preciso a la mandíbula izquierda de Ramírez, haciendo que la cabeza del gordo rebotara hacia atrás. Antes de que pudiera siquiera parpadear, un segundo golpe impactó su mejilla derecha. Seguido de un tercero, seco y directo, debajo del ojo. La combinación fue rápida, militar, brutal. 1, 2, 3. No eran golpes a lo loco, era técnica pura diseñada para neutralizar. Ramírez no pudo ni meter las manos. Solo retrocedió intentando cubrirse la cara, pero Valeria no le dio tregua. El siguiente puñetazo se estrelló contra su nariz con un crujido asqueroso. La sangre salió a chorros de las fosas nasales, bañándole la boca y la papada. La bola de policías que segundos antes apostaban contra ella, ahora estaban mudos. Se les borró la risa. Solo se escuchaba el sonido de la carne siendo golpeada. Valeria se convirtió en una máquina de combate. Cada golpe no era solo físico, era una declaración de que el honor no se pisotea. Ramírez estaba aturdido, con los ojos desorbitados y la boca abierta, ahogándose en su propia sangre que manchaba su uniforme de comandante. Pero Valeria no se conformó con hacerlo sangrar. Sabía que faltaba el golpe final. Respirando agitadamente pero con total control, Valeria vio a Ramírez tambalearse. Era el momento. Se movió rápido. Se metió en la guardia del hombre, pasando su brazo por debajo de la axila y enganchando la espalda del gigante. Y entonces, con un grito de esfuerzo gutural, aplicó una técnica de proyección. Nadie lo vio venir. Un hombre de ese tamaño, levantado en vilo por una mujer mucho más ligera. Fue una muestra de técnica y pura fuerza de voluntad. El cuerpo de Ramírez se despegó del suelo, subió hasta la altura de los hombros de Valeria y quedó suspendido un instante en el aire. El patio de la comandancia enmudeció. Era una imagen imposible, la soldadita cargando al cerdo corrupto sobre sus hombros. El uniforme de Ramírez ondeó y su cara deformada por el miedo y los golpes miró al cielo. Toda su prepotencia se esfumó. Sin darle tiempo a nada, Valeria tensó la espalda y azotó a Ramírez contra el concreto con una violencia calculada. Tras. El sonido del cuerpo impactando contra el piso de cemento retumbó en todo el recinto. Fue un golpe seco, mucho más fuerte que cualquier grito. El cuerpo de Ramírez rebotó levemente antes de quedar inmóvil, desparramado como un muñeco roto. Cerró los ojos, soltó un gemido doloroso y se quedó quieto. Los policías estaban petrificados. Acababan de ver a su jefe ser aniquilado en un par de movimientos. Valeria se enderezó. No miró a nadie. Se limpió la sangre del labio con el dorso de la mano. No gritó, no celebró como si hubiera metido gol. Solo miró el cuerpo inconsciente con frialdad y recuperó el aliento. Esto no era por ganar una pelea. Era para marcar una raya. Un límite a la impunidad. El silencio en el patio era absoluto. La sangre de Ramírez empezaba a manchar el concreto caliente. A su alrededor, los policías parecían de piedra. Nadie se atrevió a dar un paso. La vergüenza y el miedo los paralizaban. Valeria barrió con la mirada a todos los presentes. Su mirada no retaba, pero los obligó a bajar la cabeza. Lo que acababa de hacer hablaba más que 1000 discursos. Con el uniforme manchado y el rostro serio, dio media vuelta y caminó hacia la parte trasera del corralón, donde tenían la moto de su hermano. Nadie la detuvo. Nadie le pidió papeles. Nadie le cobró la multa. Solo tragaron saliva y la vieron pasar. Sabían que ese día, la placa y la pistola no valían nada frente al coraje de esa mujer. Cuando Valeria encendió la moto, el motor rugió rompiendo el silencio fúnebre. No volteó atrás. No necesitaba aplausos. La verdadera victoria es silenciosa. Aceleró y salió por el portón principal de la comandancia a una velocidad moderada. Su postura seguía siendo militar, perfecta, aún montada en la motoneta.
Dejó atrás un patio lleno de vergüenza y cabezas agachadas. No hubo fiesta, pero todos los que estuvieron ahí sabían que esa imagen se les quedaría grabada para siempre, el día en que una soldado mexicana entró al nido de las ratas, no para presumir fuerza, sino para recuperar el honor que le querían robar. Y cuando la justicia